Oramos. Padre, te rogamos que en tu amor y misericordia abras nuestro entendimiento, abras, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra y poder, Señor, tener una identidad de lo que verdaderamente somos en esta tierra. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a comprender tu voluntad a través de este estudio. Y permite, Padre, que al salir de este lugar, nuestra percepción pueda ser diferente de lo que pudimos traer en esta hora. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dice la porción bíblica que acabamos de leer allá en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy abordamos el capítulo número 15 para hablar acerca de la iglesia. Y así como usted y yo podemos creer que hay un solo Dios, un Padre, pero también el Espíritu Santo, también creemos fielmente que desde el principio de la misma creación ha existido y existirá por la eternidad una iglesia comprada, una iglesia redimida, una iglesia que está precisamente en este mundo. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, en su versículo 19, va a abordar el tema de la iglesia de una manera tan especial, notando que entre los cristianos ya no existe ninguna distinción, es decir, ya no hay nada más los cristianos que venían o provenían de una nación y otros ya no podrían formar parte de la misma. No, el apóstol realmente está poniendo en énfasis que tanto los judíos como los gentiles hoy forman parte de una sola iglesia. Y sin duda alguna tenemos el entendido, el comprender, el entender que como Iglesia Nacional Presbiteriana, pues algunos podemos considerar que somos la única iglesia de Cristo. Y realmente el escritor sagrado nos llama a entender que la iglesia de Cristo está en diferentes partes del mundo y por lo tanto se encuentra en diferentes lugares. ¿Para qué? Para adorarle, para glorificarle, para honrarle. Y vea bien lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces la iglesia, aunque se encuentra, dice, desde el principio y a lo largo de la historia, también la iglesia permanece y al fin de los tiempos va a permanecer una sola iglesia. Esa iglesia fue llamada para ser santos, para ser apartados. Pero hay veces asociamos la palabra santo con la parte sin mancha, y aunque tiene cierta relación, realmente el apóstol Pablo está usando dos palabras distintas. En la primera está hablando de la separación, de ser apartados para Dios como parte de su iglesia, pero también dice el apóstol Pablo que una de las características de la iglesia es que es sin mancha. La iglesia es sin mancha delante de él, pero desafortunadamente el hombre no tiene ni la capacidad, ni la forma, ni la manera, ni el medio propio para poderse mantener sin mancha. Sin embargo, Cristo en su gran misericordia claramente es quien nos conduce a poder adorarle y aceptarle por medio de la fe en Jesucristo mismo. Es Él quien llama a su iglesia, es Él quien trae al hombre, es Él quien busca al hombre, pero cuando lo llama, dice, lo llama para que seamos santos, es decir, apartados. La iglesia, aunque está en medio del mundo, del pecado, del paganismo, la iglesia tiene que ser luz
en medio de las tinieblas. Entonces la iglesia de Jesucristo es una iglesia que ha existido en todo tiempo. Aunque muchas veces pensamos que todos aquellos que llegan a una iglesia ya son santos y son sin manchas, pues tristemente para muchos no es así. La Biblia dice que en aquel tiempo algunos vendrán al Señor y le dirán: Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, yo en tu nombre tal cosa. En Señor, ¿y qué dirá el Señor? No les conozco. Apartados de mí. Porque la iglesia de Jesucristo es la iglesia que fue llamada para ser santos, para ser apartados del mundo, para ser guardados del mundo, para mantenerse sin mancha delante de Él. Pero esa sin mancha es precisamente el lavamiento que hace Cristo en nuestras vidas. Y en la mañana hablábamos precisamente también de la salvación y dijimos que esta ciertamente no se pierde, pero que el Espíritu Santo siempre va a conducirnos a santidad. Y como iglesia, la iglesia debe ser santa y debe vivir precisamente sin mancha, creyendo y confiando en lo que Cristo ha hecho. Ciertamente, la iglesia o cada una de las personas que pueden adorar a Dios y aceptarlo por medio de la fe en Jesucristo, Jesucristo mismo, quien es la cabeza de la iglesia, así como a la vez ella es su cuerpo. Yo quiero invitarle que usted y yo vayamos por favor a Colosenses capítulo 1 versículo 18 y vea bien cómo lo dice el escritor sagrado. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el apóstol Pablo, Él es la cabeza del cuerpo, pero Él mismo dice que es la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, si Cristo es la cabeza tuya, entonces por lógica siempre va a conducirte a ser separado, a estar sin mancha. No estamos diciendo que no hay pecado en nosotros, tenemos que reconocer esa parte. Sin embargo, la misma santidad del Señor es la que nos va a separar de este mundo, de vivir en la práctica constante de aquel pecado. Por lo tanto, siendo Él nuestra cabeza, la iglesia teniendo como cabeza a Cristo, entonces la iglesia es su cuerpo. ¿Quién dirige al cuerpo? Alguien le aumentó por allí un fragmento a la Biblia y dice que pues el hombre es cabeza en el hogar, pero la mujer es el cuello. Y es todo lo contrario, porque si la iglesia tiene un cuello, entonces ya de nada sirve Cristo. Por lo tanto, la cabeza del cuerpo es Jesucristo y Él la dirige y Él la conduce y Él la lleva precisamente a vivir en santidad. Y es precisamente Cristo quien conduce a su iglesia para que en todo tiempo le adore y le acepte a través de la fe. Dice, esta iglesia es católica o universal, porque en ella están los elegidos de todas las edades, de todos los reinos, naciones y lenguas, sean judíos o gentiles, que tienen comunión y se asocian con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de la santificación del Espíritu Santo. Vea bien lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aplicándolo al contexto de la iglesia en el sentido que viene el apóstol Pablo hablando, realmente la iglesia tiene que sujetarse siempre a Cristo. Y a veces podemos sujetarnos a preceptos, a mandamientos o a ordenanzas de hombre, pero no nos podemos someter ni sujetarnos a la voluntad de Cristo. Imagínese que la cabeza un día a usted no le está funcionando correctamente
Y cuando usted dice que la mano debe llevar la cuchara a la boca, en lugar de llevarla a la boca, se la tira a la cara, ¿sería correcto esto? ¿Sería lo correcto? ¿Qué pensaría usted de ello? Pronto viene a nuestra mente la palabra más común. ¿Estamos locos? ¿Estamos mal? Por lo tanto, lo incorrecto delante de la presencia de Dios precisamente se convierte en esa locura. Porque siendo Él nuestra cabeza, la iglesia tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Pero la iglesia debe conocer la voluntad de Dios. La iglesia tiene que tener el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, se le llama la comunión, no de personas profanas, sino de santos, quienes como ciudadanos de la iglesia de la Jerusalén celestial, dice que nuestra comunión no es una comunión de paganos. Por eso no consiente la iglesia el pecado. Cuando la iglesia encuentra el pecado, existe por allí la disciplina, y algo que hablaba nuestro hermano Gamaliel en la mañana era eso, las llaves precisamente del reino, las llaves de la vida eterna, que era precisamente la palabra de Dios y la aplicación de la disciplina, que ambos tienen que ser aplicados correctamente. Capítulo 2, versículo 19 de Efesios nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es usted entonces ahora? Usted ahora es precisamente conciudadano de los santos, de los apartados y miembro de la familia de Dios. ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos de nuestra vida como iglesia, como parte de la iglesia? A veces nosotros nos sentimos relegados, nos sentimos apartados, nos sentimos como que no somos tomados en cuenta. Imagínense que el oído se sienta excluido. Imagínense que el dedo se siente que no es útil. Todos aquellos que están dentro del cuerpo no se sienten inútiles. Todos son útiles. Todos son en su momento necesario. Hace tiempo miraba a una persona que solamente tiene un dedo y solamente tiene este dedo. Y lo miraba tomando una lata de un refresco popular. ¿Cómo lo tomaría usted? Yo quiero invitarle a que usted haga el ejercicio. Levante su mano y haga como que toma la lata de coca. ¿Sí? Sabía yo que se tenían que reír. Imagínense que esta persona solamente tiene este dedo. ¿Cómo tomó aquella latita? Inténtelo hacer. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. Todos los miembros, los que forman parte de la iglesia de Cristo, son necesarios. Tienen una función, cumplen una función dentro de ella misma. Por lo tanto, dice claramente que esta comunión que nosotros tenemos no es una comunión de personas profanas, sino de santos, de hombres apartados, de mujeres apartadas, de niños apartados, de jóvenes apartados, de ancianos apartados, quienes ahora somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden imaginar ese lugar, pero cuando el Apocalipsis dice que vio descender la nueva Jerusalén, ¿cómo la vio? ¿Calles cómo? ¿Cómo te la imaginas? Pues dice el escritor sagrado que tú y yo ya somos precisamente ciudadanos de la nueva Jerusalén, pero no solamente de esta nueva Jerusalén aquí sobre la tierra, sino somos realmente ahora ciudadanos de la Jerusalén celestial. Es decir, nuestra membresía ha traspasado los senderos de la vida y de la muerte y han llegado precisamente al grado que usted y yo podemos gozar hoy.
de podernos llamar hijos del Altísimo, hijos del Señor. Y por eso mismo disfrutamos de los inescrutables beneficios de un Dios, de un Señor, de una fe y de un bautismo, como lo menciona Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Fuera ciertamente de esta iglesia no hay ni vida ni felicidad eterna. Y no en el sentido o en el contexto en que algunos arminianos atribuyen esta doctrina. Para ellos dicen que si usted llega a morir dentro de la nave del templo, que ellos llaman iglesia, si usted muere aquí, automáticamente usted ya ascendió directamente a los cielos. No importa si usted viene borracho, si usted está practicando algún pecado, no importa si usted es un ratero, no importa usted qué sea, si usted muere dentro de la iglesia. En ese sentido no se está hablando. Fuera de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, de los redimidos, de los que forman parte del cuerpo de Cristo, no hay salvación. Escuche usted bien, yo no dije fuera de la denominación presbiteriana no hay salvación, yo no dije eso. Fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. Usted tiene que ser parte del cuerpo de Cristo, y al ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, parte de la iglesia, usted puede gozar de felicidad eterna. Y aun cuando el cristiano puede vivir problemas, puede vivir enfermedad, puede vivir dificultades en su vida, nosotros tenemos una felicidad que el mundo no tiene. ¿Y cuál es esa? Que aunque usted pudiese morir de aquella enfermedad, la promesa que Cristo ha hecho es que aunque estemos muertos, viviremos. ¿Tienen esa promesa el mundo? No. ¿Podrán disfrutar de ella? Ciertamente un día también resucitarán, pero dice la Biblia que para horrenda expectación, para terror, para miedo, para pánico, pero para el cristiano ya no es así. Dice San Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está usted convencido que verdaderamente ha creído en Jesucristo? Si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene que tener la seguridad que usted, su nombre está inscrito en el libro de la vida, que usted ya es miembro de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, del cuerpo de Jesucristo, y por lo tanto ni siquiera la misma muerte le puede separar de ese gran amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ciertamente, hermanos, nosotros rechazamos totalmente la blasfemia de aquellos que afirman que quienes vivan de acuerdo con la equidad y la justicia serán salvos sin tener en cuenta la religión que profesen. Muchos dicen, haz el bien, haz justicia, pórtate bien, y entonces ya no importa qué es lo que tú practiques, cómo es como tú vivas. A final de cuentas, con hacer todo lo bueno, tú ya tienes la vida eterna. Eso sería igual entonces, como dice Efesios capítulo 2, hacerlo por obra, ganar la salvación por obra. Y ciertamente no es por obra para que nadie pueda gloriarse. Así como no hay vida ni salvación sin Cristo Jesús, mientras que el hombre pueda hacer lo bueno, pero si lo hace sin Cristo, aquel hombre no es ni podrá ser salvo en ningún aspecto. Podrá formar parte de una X denominación, eso sí, pero eso no significa que tenga salvación. Las obras de la iglesia proceden precisamente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De la misma manera, nadie tendrá parte en ella, salvo
a quienes el Padre les ha dado a su Hijo Cristo Jesús y a todos los que en el futuro acepten su doctrina y crean en Él, incluyendo a nuestros hijos y a los hijos de todos los creyentes. Quiero invitarte, vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, el llamado de Dios para nosotros está limitado porque es conforme a su voluntad. Pero conforme a su voluntad dice que en su misericordia también es para ¿quiénes? Para nuestros hijos, que conforme a su soberanía conoce de antemano a quién habría de llamar. Esta iglesia, amados hermanos, es invisible, conocida solo por Dios, quien solo sabe a quién ha elegido. Yo quiero invitarte que puedas ir, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, y puedas subrayar algunas palabras. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor, el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero si usted puede leer antes de esa frase, se encuentra después de la primer coma, dice, teniendo este sello. Después de que terminamos de leer, conoce el Señor a los que son suyos, encontramos allí dos puntos, después de un punto y una coma y la I. Dice, apártese de iniquidad. Dice, teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello que la iglesia tiene es aquel sello donde la gracia lo va a conducir a poder apartarse del pecado. Por eso el hombre llega el tiempo y el momento que puede despreciar el pecado. Escuchaba el testimonio de un pastor hace unos días y él dice que él fue alcohólico. Y dice que él, cuando viene a los pies de Cristo por la misericordia que le alcanzó, él le decía al Señor, es que no puedo dejar de beber, es que no puedo. Y entonces alguien que le predicaba la palabra le decía, mira, el Señor quien te está llamando tiene el poder y puede darte de su espíritu para que tú puedas dejar lo que hoy no puedes dejar. Y dice que él empezó en medio de una gran cruda que cargaba en ese momento a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a abandonar el alcoholismo, ayúdame a despreciarlo como dicen que tengo que hacerlo. Y dice que después de aproximadamente 5 años de haber dejado de tomar licor, en una ocasión estaba con amigos y él estaba predicándole el evangelio y llegó uno y le dice, mira, aquí está lo que tanto tú y yo bebíamos. ¿Acaso me dirás que no se te apetece? Y dice él que en aquel momento él sintió asco. Y entonces le dijo, pues fíjate que ya no. No siento el deseo, no siento esas ganas que antes tenía. Y yo te puedo decir a ti que el sello de aquella iglesia conocida por Cristo, ese poder que los hijos de Dios reciben, esa marca distintiva y única que tienen los hijos de Dios, es que cuando reciben al Espíritu Santo, reciben poder precisamente tanto para anunciar su evangelio como para ser fortalecidos y poder ser la distinción en este mundo. La iglesia de Cristo es conocida en el mundo. No vivimos ni hacemos lo mismo que hacen ellos. Dice el apóstol Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La iglesia hoy ya no es precisamente hijos de ira. Nuestra naturaleza es en Cristo y ahora somos reconciliados y ahora la iglesia de Cristo es conocida. Me sorprende ese pasaje bíblico que dice el escritor sagrado que la luz no se pone debajo, ¿de dónde? Debajo de la mesa. ¿En dónde va colocada? Arriba, para que alumbre. La iglesia de Cristo es esa luz y no puede estar escondida. La iglesia de Cristo tiene que salir al mundo y desafiar al mundo con una vida de testimonio, con una vida de poder, y ese poder no proviene de las fuerzas del hombre, provienen de la gracia, de la misericordia de Dios. Ese es conocimiento que Dios tiene de ti, de mí y de cada uno de aquellos que ha comprado. Tiene el poder para hacernos vencer el pecado que asedia cada día nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos de una u otra manera el pecado. La mañana hablaba con una persona y le decía, muchas veces aquella costumbre de pecado que tenías en el mundo, eso que tú practicabas, aún en la vida cristiana puede tratar de seguirte, pero ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás llenando tu vida? La iglesia, siendo nutrida y siendo conocida, siendo perfeccionada por la obra del Espíritu Santo, debe ser luz en este mundo. Amada iglesia, como iglesia, aunque ciertamente somos invisibles, porque solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos verdaderamente quiénes hemos creído en el Señor y quiénes hemos recibido de su Espíritu Santo, quienes hemos sido bautizados porque Él nos ha bautizado. Y por lo tanto, como iglesia, en la gracia podemos confiar que nuestra vida será perfeccionada en el amor y en la misericordia del Señor. Por eso la iglesia tiene que salir de su comodidad y de su confort y empezar a hacer lo que verdaderamente es el cuerpo de Cristo. Dios nos bendiga y el Señor nos guíe para que como su cuerpo que somos, hagamos su voluntad. Dios nos bendiga. Amén.